Bendiciones mis amados hermanos, muy buenas tardes para todos nuevamente, aquí con este maravilloso estudio de las 70 semanas del profeta Daniel, profecía interesante, importantísima para el fin de los tiempos, porque nos habla precisamente de que Cristo está a las puertas, aun cuando entendemos claramente que esta profecía está relacionada directamente hacia la nación de Israel. Bien, para aprovechar bien el tiempo, recordemos que ya hemos visto 3 partes y vamos a mirar hoy la 4ª parte. La idea de estos mensajes no es extendernos mucho para que usted pueda ir asimilando toda esta enseñanza que, por cierto, tiene partes que a veces uno como que trata de dificultarse para entender con relación a la distribución de las semanas. Recordando rápidamente en la enseñanza anterior, y que espero que usted siga mirando, compartiendo, para que cada día se la memorice mucho más. Hablamos de esa distribución de esas 70 semanas, que les hablaba que era un poquito complicado, pero que íbamos a tratar de explicarla con la mayor facilidad. Hablamos de una distribución de 69 semanas, que están distribuidas en un grupo de 7 y otra de 62, y que mencionábamos que esas semanas estaban representando años, un total de 483 años, esas primeras 69 semanas, distribuidas en 43 años, en 49 años y en 434. Y que se hablaba de la última semana, que es la gran tribulación, que es un periodo de 7 años. Hablamos también, a la luz de la palabra, en qué momento se dio el decreto para dar inicio a estas 70 semanas de profecía, y que hasta la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se habían cumplido esas primeras 69 semanas o primeros 483 años de esa profecía. Les estaba hablando de que un año bíblico, encontramos ejemplos que consta de 360 días, y hablábamos acerca de Daniel y Apocalipsis, donde encontrábamos que estos periodos duran 30 días. Y ahí quedamos para mirar hoy la última de esas 70 semanas. Sin embargo, estudiando me encontré otro ejemplo muy lindo para hablar de esos años de 360 días, y está relacionado con el diluvio. Quiero ir por un momento a Génesis capítulo 7, al versículo 11, para que veamos que desde la antigüedad se habla de esos años de 360 días. Dice Génesis 7, 11.1. Génesis 7:11. El año 600, escuche bien, de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, el año 600, en el mes segundo, en el día 17 de la vida de Noé, vamos a traerlo a nuestra actualidad. El 17 de febrero, el 17 del mes segundo, nuestro tiempo, 17 de febrero, empezó el diluvio. Génesis capítulo 8, versículos 3 y 4 nos van a demostrar que la fecha o el tiempo que se da acá está calculado en meses de 30 días. Génesis 8, 3 y 4 dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días es múltiplo de 30. Ahorita les voy a hablar. Bueno, usted dirá, aquí metemos matemáticas, toca meter un poquito de matemáticas. Pero en algunos casos le he dicho, no le preste tanta atención a la complicación de los números. Lo importante es que usted quede con la esencia del mensaje. Versículo 4 dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Óigase bien, dice que las aguas se retiraron a los 150 días, ¿cierto? 150 días. Y el arca reposó en el mes séptimo, trayéndola a nuestro tiempo. El mes séptimo es julio. El día 17, óigase bien, para nuestro tiempo, para entenderlo, 17 de febrero al 17 de julio. Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Un total de 5 meses, ¿cierto? 5 por 30, ¿cuánto es? 150 días.
no use calculadora que es muy facilito, ¿sí? 150 días. Entonces hablamos de 5 meses de 30 días, ¿ok? 5 meses de 30 días. Entonces, con ese ejemplo, pues cierro que la Biblia nos deja ver que muchas de los tiempos se marcaron en años de 360 días. Bien, ahora sí vamos a mirar entonces la última semana y que es la semana más importante de todas. Usted dirá, pues, ¿le quitamos importancia a las otras semanas? No, en ninguna manera. De hecho, cuando se cumple la 69, sucede el evento glorioso de la salvación para la humanidad por medio de Jesucristo. Pero, ¿por qué? Para nosotros ahora esta es mucho más importante porque obvio ya las otras pasaron, ya hacen parte de la historia, ya se cumplieron, ¿sí? Que nos enseñan muchísimo y repito una vez más, trajo el evento glorioso de la salvación para la humanidad porque a través de la muerte de Jesucristo hay redención, hay perdón de los pecados, hay vida eterna, ¿sí? Pero ya bueno, Cristo vino, murió, derramó su sangre, resucitó, subió a los cielos y como les decía, parece que se hizo una pausa ahí, entre comillas pausa, porque obviamente Dios no es que pause, sino que Dios nos hace ver las cosas de acuerdo a sus planes y propósitos, ¿sí? Y no fue que hubo pausa, sino que el Señor en la distribución de esa semana, en el texto lo deja ver claramente de qué fue lo que pasó o lo que se pareciera haber pausado el cumplimiento de esas 70 semanas. Pero no, en realidad no es que se haya pausado, es que entre la semana 69 y la semana 70 el Señor habló de que iban a suceder unas cosas y que normalmente la mayoría de los predicadores y todos relacionamos que la era de la gracia, el periodo de la iglesia, ¿cierto? Mientras la iglesia esté, esa semana está ahí como pausada. Pero vamos a analizar que el texto mismo realmente nos deja ver qué pasa de que llegó la 69 semana, se paró allí como ese cronómetro de tiempo y esperan a que pasen otras cosas para que arranque la semana número 70, ¿sí? Equivale entonces a los últimos 7 años de esta profecía y que corresponde a la gran tribulación. Le repito, es la más importante de todas porque es la última de estas semanas y es en la que nosotros o nos libramos de ella o nos quedamos en ella para sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, hermano, está demasiado cerca y somos la generación que o nos vamos a librar de la gran tribulación o entraremos en ella. ¿Me escuchó bien? O nos libramos o entraremos en ella. Pero somos esta generación que verá el cumplimiento de la semana número 70 de las 70 semanas del profeta Daniel. Es la única que falta por cumplirse. Ya las otras pasaron. Vamos a Daniel 9:27 y dice allá: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué pasó? Le repito, que tan pronto se cumplieron la semana número 69, los primeros 483 años, ¿qué pasó? Que parece que el reloj de Dios profético en este sentido, para esta profecía, se detuvo. Bien, vamos a analizar muy bien el contexto de la profecía para que nosotros no vayamos a malinterpretar las cosas y comprendamos bien qué fue lo que realmente el Señor nos revela o nos enseña por medio del profeta Daniel. Analicemos que después de la muerte del Mesías, del Señor Jesucristo, iban a acontecer otras cosas antes de que se iniciara la otra semana, o sea, la semana número 70. ¿Cuáles son esos acontecimientos que nos deja ver el mismo texto que iban a suceder o que iban a tener en pausa la semana número 70? Bien, los acontecimientos que tienen a esta situación o a esta generación en pausa, ¿sí?, son los siguientes. Número 1, tenía que suceder primero la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. ¿Escuchó bien? Para que la semana 70 empezara o diera inicio, primero tenía que destruirse la ciudad y el templo. Y usted dirá, pero eso sucedió hace mucho tiempo. Calma, tranquilo, no se me acelere, no se me desespere, no se me adelante. Tómela con calma, mi amado hermano, ¿sí? Obvio, entonces, ya eso sucedió. Esto sucedió en el año 70, bajo el emperador Vespasiano, que mandó a su hijo Tito a llevar a cabo este hecho, que también a la vez esparció o dispersó a la nación de Israel
que por un periodo de 1900 años aproximadamente estuvo fuera de su territorio. Imagínese, ¿sí? Tenía que destruirse el templo y fue profetizado por Jesús. Usted mismo lo puede leer en Mateo 24, cuando los discípulos se acercan a mostrarle lo majestuoso que era el templo. Y el Señor les dijo, ¿veis esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿sí? No solamente Daniel habló, sino que Jesús confirma lo que Daniel estaba diciendo, que iba a quedar el templo totalmente derribado, y usted sabe que actualmente el templo está derribado y hasta ahora no hay templo, ¿cierto? Entonces, interesante el detalle, que para que la semana 70 diera comienzo, entonces estos dos hechos de la destrucción de la ciudad y del templo tenían que suceder, ¿sí? Pero analicemos algo. En sí, ¿quién destruyó la ciudad? Observemos un detalle muy importante, que aquí dice en el versículo 26 que vamos a ir, que el pueblo de un príncipe que ha de venir o que había de venir iba a destruir la ciudad y el santuario. Dice el pueblo, no dice que era el príncipe el que la iba a destruir. Obviamente Tito es un príncipe, ¿sí? Pero el príncipe que realmente habla Daniel es el príncipe que viene a confirmar el pacto. Por ende, no es Tito al que se relaciona la profecía, porque Tito no hizo ningún pacto, ¿sí? Y de hecho Tito lo que hizo fue destruir la ciudad y destruir el templo. Vamos a Daniel 9:26 y analicemos bien. Y después, mire qué dice, y después de las 62 semanas, recuerde que ya van mencionadas 7, y si suma 62 más 7, 69, es como si estuviera diciendo en otras palabras, y después de las 69 semanas se quita la vida al Mesías, pero como la profecía está distribuida en 3 partes, por eso dice el versículo 26, y después de las 62 semanas, que a la vez es la semana número 69 de toda la profecía, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, vuelvo y repito, no fue por culpa de él, fue por culpa nuestra, fue por nuestro pecado, el pecado de la humanidad. Mire y analice el texto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe todavía no ha venido, este príncipe no ha venido, aunque Tito llegó a destruir la ciudad también como príncipe, al ser hijo de un emperador es príncipe, ¿cierto? Pero, ¿por qué digo este príncipe no ha venido? Porque más adelante nos dice que él hará un pacto, ¿cierto? Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La semana 70 no da comienzo hasta que no pasaran, empezando por estos dos hechos. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿sí? Quiero leerle este mismo pasaje en otras versiones. Pues le repito, obvio, Tito era un principal, pero no hizo ningún acuerdo de 7 años, porque el acuerdo necesariamente debe ser de 7 años con Israel. Entonces, la profecía sigue siendo indudable, verídica, veraz, porque Tito no da cumplimiento a esa profecía, porque él no hizo acuerdo, no hizo pacto con Israel, porque al contrario, repito, la esparció. En cambio, ese príncipe que ha de venir es el anticristo. Ese que ha de venir como anticristo es el que va a hacer el acuerdo de paz, ¿sí? Además, estos emperadores que gobernaban, ya les repito, era Vespasiano, y él encargó a su hijo para sofocar esa violencia, esa revuelta hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el templo, etcétera. Y tras haberla golpeado fuertemente, él logró conquistar, derribar la ciudad y destruir el templo y saquearlo, etcétera, etcétera. Quiero leerle en 2 versiones de lenguaje sencillo el mismo versículo 26 de Daniel. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al jefe consagrado, o sea, al Mesías. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá, por la gente de un rey que vendrá. Miren, no dice que el rey la iba a destruir. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? Que ya el espíritu del anticristo está, ¿cierto? Porque el espíritu del anticristo siempre ha estado. Entonces, a través del espíritu del anticristo se han hecho muchas otras cosas, pero la persona
en la cual el diablo, así lo podemos decir, se va a encarnar, que es el anticristo, todavía no ha llegado a hacer este acuerdo. Entonces, mire, dice acá el texto, y el pueblo de un rey que vendrá, y el templo será destruido por la gente de un rey que vendrá. Otra versión dice lo siguiente: cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará como si no hubiera hecho nada. Sí, porque aparentemente murió y bueno, Jesús, el Mesías, Israel espera, ellos esperan que venga a establecer un gobierno. Y cuando Jesús vino, estaba bajo el Imperio Romano y él murió y resucitó y el Imperio Romano siguió gobernando. Entonces no hubo una restauración de ese gobierno. Recordemos que los discípulos, antes de él subir, de ser llevado al cielo, le dijeron: restaurarás el reino a Israel, allá en Hechos capítulo 1, y él dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. A ellos no le iba a tocar, pero a nosotros sí nos tocó ese tiempo. Entonces, nosotros no conocemos obviamente el día y la hora, pero sabemos que ese momento está por llegar. Entonces dice, sigue diciendo esta versión: luego el pueblo del siguiente gobernante, miren, tremendo esto, del siguiente gobernante, y obviamente Israel estaba bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano duró unos 500 años y todavía siguió gobernando hasta el 400 y algo después de Cristo. Entonces, por eso ese príncipe no es Tito, no es Vespasiano, no. Ese es el anticristo que ha de venir, pero que por su espíritu él ha obrado a través de muchas personas para cumplir ciertas situaciones bíblicas, obvio, porque Dios lo ha permitido en su potestad y en su infinita sabiduría. Entonces, mire, el pueblo del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, leemos que el pueblo, y ese pueblo vino, ¿cierto? De hecho, el Imperio Romano, que desapareció entre comillas, ¿sí? Es el mismo, de la misma línea, de la misma descendencia, de las mismas cualidades, es que se va a levantar el anticristo. Y sabemos que la profecía de Daniel, más adelante cuando la estudiemos, vamos a analizar eso, porque el Imperio Romano, entre comillas, desapareció, pero él ha seguido gobernando, y uno de sus medios por el cual ha gobernado es el catolicismo. Es el catolicismo. Y todavía en sí el imperio no ha sido destruido del todo y resurge al final, ahí mezcladito, como dice en Daniel, barro con hierro, ahí es donde el anticristo viene a levantarse. Pero más adelante lo vamos a profundizar, porque ahora entramos realmente en lo fuerte de la profecía. Ya estamos entrando en el punto álgido, en la situación que nos tiene que poner muchísima alerta y prestar mucha atención. Aparte de eso, de que el templo y la ciudad iban a ser destruidas, la profecía nos dice que las guerras iban a durar hasta el final de los días. Óigase bien, hasta el final de los días, y este aspecto es importantísimo para entender cuándo comienza la última semana. Y no es porque el reloj se haya detenido como tal, no, él sigue marchando, sino que antes de empezar esa semana 70, esos últimos 7 años, debían de acontecer estas cosas que estamos mencionando, pero que estos acontecimientos iban a durar hasta el fin de los días. Y preste atención a esto: desde que se destruyó el templo y la ciudad, no fue restaurada hasta que Israel volvió nuevamente el 14 de mayo de 1948. Pero se reedifica la ciudad, se va reedificando la ciudad, pero no se ha reedificado el templo. Y un aspecto importante para eso es la reconstrucción del templo, para que en la semana número 70 arranque de comienzo, de inicio a ella y finalice esa profecía de Daniel. Mire, vamos a volver al versículo 26. Ya la versión que nosotros manejamos, Reina Valera del 60. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y uno queda como que hasta el fin de la guerra, ¿sí? Vamos a leerlo en una versión más sencilla para que nos ayude a comprender. En una no, dos, tres versiones más sencillas para que nos comprendamos mucho mejor que lo que está diciendo acá es que hasta el fin de los tiempos iban a durar las guerras. O sea, después de la ciudad, destrucción del templo, aún así iban a durar guerras con Israel hasta el fin de los tiempos. Vamos a mirar otra versión en un lenguaje más sencillo y nos dice lo siguiente. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada, sin el gobierno establecido, porque hoy él no vino a establecer todavía su gobierno, ¿sí? Y a los ojos del hombre se quedó como sin nada, ¿sí? Mire que a él lo acusaban y decían, si eres el Hijo de Dios, desciende pues, baja de ahí y muestra, ¿sí? Y no mostró absolutamente nada de lo que la gente pedía. Bien, luego el pueblo del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. El final llegará como una inundación, habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido como Dios lo ha dispuesto. Oiga, todo quedará destruido como Dios lo ha dispuesto hasta el final. Otra versión dice lo siguiente. Voy a leer solo la última parte del versículo para avanzar más en el tiempo. El fin llegará de pronto como una inundación. Y hasta el fin seguirá la guerra y las destrucciones que han sido determinadas. Hasta el fin. Óigase bien. Otra versión dice lo siguiente. El fin llegará como una inundación. Guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la profecía? De que se iba a cumplir la semana 69. Muere el Mesías. Pero que la semana 70 o la última semana, que es la gran tribulación, no iba a iniciar hasta que se destruyera el templo, la ciudad, y hubieran guerras hasta el fin realmente de los días, hasta el fin de los días. Y nosotros estamos viendo que hasta el fin de los días Israel es una nación que vive en guerras y en destrucciones. Si bien es cierto, actualmente la nación Israel está prosperada porque es el pueblo de Dios y las profecías se están cumpliendo y están retornando, están volviendo desde 1948, pues desde 1948 que retomaron otra vez su territorio, no han dejado de estar en guerra y enseguida les voy a resumir, ¿sí? ¿Quién es el que va entonces a detener todas estas guerras? Obvio, hubo un periodo ahí donde la nación de Israel estuvo por fuera. Entonces no habían guerras directamente con ellos, pero en la distancia los judíos fueron perseguidos, fueron masacrados. Usted sabe que las cruzadas y todo lo que el catolicismo lideró y todos los nazis, los alemanes y todos los holocaustos y una persecución horrible durante todos esos años. Mas sin embargo, el pueblo de Dios ha permanecido hasta el día de hoy, ¿cierto? Y vuelven allá y comienzan los problemas y las situaciones difíciles. Entonces, ¿quién detendrá esta guerra que nosotros ya en nuestro tiempo, nuestra generación, vemos que sucede en Israel? Bueno, el príncipe que ha de venir, el cual confirmará el acuerdo de paz con palestinos, árabes e Israel, ¿sí? Es el príncipe que va a detener estas guerras. Y este acuerdo obviamente será confirmado por 7 años. Qué interesante saber que este príncipe iba a venir, no dice que ya vino, ¿cierto? Iba a venir a confirmar un acuerdo por 7 años. En su aparición, el anticristo va a confirmar no viene a crear porque el acuerdo ya debe estar creado. Viene a confirmar un acuerdo por 7 años. Y el anticristo se iba a manifestar en un periodo donde el tercer templo, porque ya estaba profetizado que el segundo templo iba a ser destruido, amén, que el tercer templo ya tiene que estar o construido o se construye con su aparición. ¿Por qué digo construido? No es que me esté confundiendo, no, yo tengo claro la profecía, pero para irme haciendo entender, ¿sí? El templo, en la época de la manifestación del anticristo, en su periodo de 7 años, debe de reconstruirse, ¿sí? Y si no está la reconstrucción del templo, entonces no hay manifestación del anticristo, toda vez que él lo va a profanar. Y más adelante le voy a hablar cuándo se debe reconstruir el templo también, porque hace parte de esta profecía, ¿sí? Entonces, iglesia, mire, volviendo acá,
volviendo a lo que dice Daniel, dice el príncipe que ha de venir, ¿cierto? El pueblo del príncipe iba a destruir la ciudad, pero que ese príncipe va a confirmar un acuerdo. Les repito, no es Tito porque no hizo ningún acuerdo, porque no hubo templo para él profanarlo, sino antes lo destruyó y este lo va a profanar a los 3 años y medio, va a profanar el templo. ¿Sí? Entonces, el templo es uno de los aspectos importantísimos para alertarnos en esta profecía. Vamos a Daniel 9:27 y dice así lo siguiente. Y por otra semana, ¿quién? El príncipe que había de venir. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esos muchos es Israel, esos muchos es Palestina, esos muchos son las naciones árabes, que allí lo que se conoce como la OLP, que es una organización para la liberación palestina y es un grupo de muchas naciones árabes. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos y la OLP tiene que estar de acuerdo con el pacto para poderlo aceptar. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se lo voy a leer en otra versión, el mismo versículo. El gobernante, que es el que ha de venir en el versículo anterior, firmará un tratado con un pueblo, con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de sus terribles actos. Colocará un objeto sacrilego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Cuáles son esas características entonces que nosotros debemos tener en cuenta, de acuerdo a este versículo que estamos leyendo, de que deberían de conocerse o saberse para saber que está a punto de cumplirse la última de las 70 semanas? Bueno, le voy a decir lo siguiente. Número 1, guerras. ¿Cómo así, pastor? Si usted acabó de leer y ahí no se menciona guerra por ninguna parte. Sí, el versículo anterior nos dice, en Daniel 9:26 al final dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La otra versión sencilla dice, y hasta el fin seguirá la guerra, hasta el final seguirá la guerra. O sea que una de las características es que Israel debe estar en guerra. Para que aparezca el príncipe debe de haber guerra en Israel. Y hasta el fin seguirán las guerras y las destrucciones que han sido determinadas. Voy a recordarle rápidamente los últimos conflictos que Israel ha tenido desde el 14 de mayo de 1948 para acá, que empezó la última generación. Se los voy a resumir. Usted investiga, esto es historia. Usted lo puede consultar en la internet. De 1948 a 1949 tuvo Israel la primera guerra árabe-israelí, donde estuvo Israel atacado por Egipto, por Irak, por el Líbano, por Siria y Transjordania. En esa época atacaron a Israel. Israel obtuvo la victoria. En 1956 hubo otra guerra que se conoce como la crisis del Canal de Suez. Allí estuvieron implicados una alianza de Francia, Israel y Gran Bretaña contra Egipto. Otra guerra que Israel obtiene victoria. En el año de 1967, la guerra de los 6 días. Allí estuvieron Israel, Egipto, Siria y Jordania en guerra. También Israel obtuvo la victoria. De 1968 a 1970 hay otro periodo que se conoce como guerra de desgaste, donde Israel y Egipto entraron en conflictos militares durante ese tiempo y con el fin de Egipto recuperar el Sinaí, el cual Israel en sus guerras ha ido ganando territorio que le pertenece, por cierto, dado divinamente, ¿sí? Y Israel tenía pues el control desde la guerra de los 6 días. La guerra supuso también un hecho importante y fue la intervención directa de la Unión Soviética en ese conflicto árabe-israelí y que terminó con un alto al fuego obviamente firmado entre las dos partes en 1970. En 1973 hay otra guerra que se conoce la guerra de Yom Kippur. Allí estuvo Egipto y Siria en contra de Israel. En 1982 y 1983 a 1983 existe otra guerra que es la guerra del Líbano. Israel, el Líbano y Siria entran en guerra.
Usted averigüe las causas para no hacer el video tan extenso, porque esto es historia. En 1987, Israel tuvo lo que se conoce como la primera intifada. En el 2000 tuvo la segunda, es donde el pueblo palestino se levanta en revueltas, en disturbios, en los muros fronterizos, queman carros, lanzan bombas, matan, disparan, buscan francotiradores, lanzan cohetes, etc. Hacen cualquier cantidad de barbaridades. En el 2008 al 2009 hubo un conflicto en la Franja de Gaza. En el 2012 se llevó a cabo una operación que se llamó Pilar Defensivo. En el 2014 hubo una guerra que duró 50 días, que también se llamó Operación Margen Protector. A esto súmele todas las operaciones que Israel ha hecho aparte, porque Palestina, porque Hamas, porque Hezbollah, porque desde Siria, etcétera, lanzan misiles. Entonces Israel hace operaciones y da respuesta a todos esos ataques a Siria, le repito, a la Franja de Gaza, Palestina, Líbano, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, mire, Israel ha estado en guerra todo el tiempo. Número 2, este periodo nos tiene que mostrar o saber que estamos cerca de este periodo es porque se hablan de tratados de paz o de acuerdos de paz. El saber que en este momento Israel se encuentra en curso la implementación de un acuerdo de paz entre palestinos, israelíes y las naciones árabes es una característica contundente de que este príncipe pronto aparecerá en el escenario. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Mire, Israel ha hecho varios acuerdos también, como historia se los voy a mencionar. Uno se llama el acuerdo de Camp David en el 1978 entre Israel y Egipto. El otro es acuerdo de Oslo en el año 1993 entre Israel y Palestina. Usted puede buscar allí un poco más y conocer a fondo. Otro es el acuerdo del Valle de Arabá en 1994 entre Israel y Jordania. Pero ninguno de estos acuerdos se ha firmado por 7 años y ninguno de estos acuerdos ha traído realmente la paz allí en el Medio Oriente. Actualmente tenemos el cuarto acuerdo en curso, que es el acuerdo del siglo, dado este año del 2020 por por Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, que es considerado como uno de los Ciros, como el Ciro de la época, como el Ciro de la época antigua, ¿sí? Este acuerdo está ahí todavía en cierta incertidumbre, porque con esta pandemia se dejó de esas reuniones porque ya no se pueden hacer y está ahí como en un stand-by, ¿sí? Pero sabemos que este acuerdo es tremendo porque fue llamado acuerdo del siglo y porque Israel lo ha recibido con agrado, aun cuando la OLP, que es la Organización para la Liberación Palestina, y Palestina no lo han recibido con agrado. Pero en cualquier momento esto se retoma otra vez porque las guerras van a seguir tomando fuerza tan pronto esta situación vaya pasando, ¿sí? Para mayor información usted puede consultar todos estos datos históricos en la internet. Ahí sí puede ir a la internet a consultar porque esto es historia, para que confirme que la Biblia nos dice que iban a haber guerras hasta el fin de los días. Entonces, mire que el acuerdo de paz que hoy se está hablando, nos está hablando a nosotros, valga la redundancia, de que el comienzo de esta semana 70 está así, a pasitos de iniciar. Y recordemos también que el apóstol Pablo dijo que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrán. Y la semana número 70 es la semana más terrible de la historia de la humanidad, que más adelante estaremos hablando. Pero sí quiero recordar un aspecto demasiado importante, iglesia. Cuando hablaba del acuerdo del siglo, a propósito puede consultarlo en el canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, ahí puede mirar las prédicas y ampliar acerca de este acuerdo. Allí mencionaba un rabino llamado Kaduri, que tuvo dio unas profecías antes de su muerte y anunció un hecho tremendo que hoy en día es realmente es palpable, es patente y lo estamos viviendo y actualmente Israel lo está viviendo. Él dijo que iba a llegar el día en que 2 ministros ganaban el gobierno en la tierra de Israel. 2 ministros, ambos se llamarían Benjamín. Y en este momento los 2 ministros de Israel, uno es Benjamín Netanyahu y el otro es Beni, ese Beni es lo mismo que decir Benjamín. Es una forma contraída, es una forma sistemática de decir Benjamín. Los dos se llaman realmente Benjamín en su forma de decir. Pero mire lo que este hombre dijo, mire.
Llegará el día en que dos ministros ganen el gobierno en la tierra de Israel. Ambos llamarán Benjamín y ninguno de ellos logrará establecer su gobierno reinado. ¡Qué tremendo! Ni Benjamín Netanyahu pudo establecer en el parlamento los 61 diputados que necesitaba para poder ejercer, ni Gantz pudo tampoco lograr conseguir los 61 diputados, ninguno de los dos. Y por eso mire que esto cobra mucha fuerza. Ninguno de ellos logrará establecer su reinado, pero oh sorpresa que en esta semana ninguno de los dos pudo lograr el reinado. ¿Y sabe qué hicieron? Se unieron. Ahora, ¿cómo van a reinar? Año y medio reina uno y el año y medio reina el otro. No pudieron establecer por sí mismo el gobierno o reinado. Qué tremendo. Yo creo que Dios le habló a este hombre antes de su muerte. Miren lo que dice este hombre. Cuando estos dos ganen y no logren establecer, sepan y comprendan que el rey Mesías está a la puerta. Iglesia, la semana 70 está a punto de empezar. Ahora bien, nosotros no vamos a estar en la semana 70. Número 3, esta vez el videito me queda un poco más largo, pero necesito hablar de estos 3 aspectos rápidamente que a nosotros nos harían mirar de que estaríamos cerca del comienzo de la semana 70. Entonces, lo primero que le dije fue que Israel debería estar en guerras y Israel sigue en guerras a pesar del COVID-19, todavía hay conflictos allá. Número 2, era que tenían que haber acuerdos de paz allí en proceso, en curso, porque el anticristo viene a confirmar algo que ya está creado. Y número 3, tiene que estarse hablando de la reconstrucción o la restauración del templo. No puede haber sacrificio si no hay templo. Y no puede hacerse sacrificios, no se puede cesar el sacrificio si no hay sacrificio. Para que algo se cese tiene que estar en curso, en marcha. Y no puede haber sacrificio si no hay templo. Por eso Israel no ejecuta los sacrificios de la ley. ¿Por qué? Porque no hay templo. Mire, Daniel 9:27 nos dice que este príncipe debe, o en la gran tribulación, en la semana 70, hace parar el sacrificio. Y ahorita no hay sacrificio. Y para que haya sacrificio se requiere el templo. Mire, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, o sea, ya confirmó el pacto, se restablece el templo, comienzan los sacrificios. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, lo que está escrito en la ley. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Mire, o sea que una de las cosas que debe estar a punto de suceder es la construcción del templo. Y usted sabe que la reconstrucción del templo no es sino que logren llegar a un acuerdo y se pueda establecer al lado de la mezquita que está allá, que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, el tercer templo. Está escrito desde la antigüedad que el tercer templo se iba a establecer y desde allá también se va a ejercer el reinado universal. Vamos a leer rápidamente, ya en la próxima enseñanza ya vamos a entrar más fuerte en esta profecía. Mire, Isaías 2 del 1 al 4 dice: lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos, óigase bien, lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, el monte de la casa de Jehová, monte de la casa, monte del templo, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y entiéndase que esta profecía no era para antes de Jesús venir por primera vez, sino para su segunda venida. Versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo va a suceder esto? En el reinado milenial. En el reinado milenial. Isaías vio la construcción del tercer templo acompañado del comienzo del reinado milenial. Miqueas también nos dice lo siguiente:
Acontecerán los postreros tiempos, días finales, que el monte de la casa de Jehová, monte de la casa, monte del templo, no habla de la ciudad, habla directamente de la casa de Jehová, y la casa de Jehová es conocida como el templo, será establecido por cabeceras de monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión, Israel, Jerusalén, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y esto sucede en el reinado milenial. También Miqueas ve, antes del reinado milenial, está viendo el templo, está viendo la casa del Señor. Ahora sabemos que para que haya casa, para que haya templo construido, tiene que haber un periodo de paz, como también lo tuvo Salomón, y usted lo puede comprobar en Primera de Reyes capítulo 5 del 3 al 5, dice que él construyó casa cuando Dios le había dado paz por todas partes. Así que cuando haya paz en Israel, habrá construcción del tercer templo. Por lo tanto, para que haya paz, tiene que haber anticristo. Y antes de que haya anticristo, la iglesia nos vamos con el Señor. Cristo está a la puerta, amados hermanos. Recuerde, vuelve, escuche el video. Hay veces que uno trata de darle concepto y se enreda un poquito, pero usted lo vuelve a escuchar y tiene claridad al respecto, y siga las enseñanzas anteriores para que vaya refrescando. Tenemos mucho tiempo para dedicarle a esto, así que sígase inscribiendo a este canal también, no solamente de la Iglesia de Jesucristo de la Puerta, sino también a este canal por el cual usted recibe estas enseñanzas. Un abrazo a la distancia. Jesucristo está a las puertas. Shalom y Maranatas, que es paz, y el Señor viene, y espero que sea de bendición para su vida esta enseñanza, y la pueda seguir compartiendo para que otros se sigan edificando. Shalom y Maranata.